Han pasado algunos años desde lo ocurrido en Independencia, la segunda de las novelas de la Terra Alta. Melchor Marín ya no es policía, es bibliotecario y su hija, Cosette, es una adolescente de 17 años, parte de vacaciones con una amiga a Mallorca, la amiga vuelve, pero Cosette se queda. Le ocurre lo peor que yo creo que le puede ocurrir a un padre, y es que tu hijo desaparezca. Coge el primer avión y se planta en Mallorca para ver qué es lo que ha pasado con Cosette. Un policía nunca deja de ser un policía, y lo que le ocurre a Melchor cuando su hija desaparece es que su instinto de policía se activa. Cuando alguien desaparece, lo más importante son las primeras horas. Mallorca es un lugar muy especial, hay rincones en esa isla muy particulares donde viven algunas de las personas más ricas del mundo. A partir de este momento, la novela se adentra en un laberinto a la vez sombrío y luminoso, en el cual Melchor descubre que estamos rodeados de violencia, de abusos de poder, de corrupción, de crueldad, de cobardía, pero también descubre que hay gente capaz de jugarse la vida por una causa justa y para derrotar a aquellos que parecen invulnerables. Bé, bona tarda a tothom. Bueno, estamos aquí para presentar El Castillo de Barbazur de Javier Cercas. Yo diría que estaba pensando cómo me enfrentaría a esta presentación, y estaba pensando en hablar un poco del factor sorpresa en el caso de Cercas. Yo creo que hay, bueno, cada novela de Cercas es una sorpresa para el lector, pero yo creo que hay como tres momentos en la trayectoria de Javier Cercas que son, bueno, que dejan al lector un poco sorprendido, un poco un poco arponeado por una determinada cuestión. El primero está claro, es Soldados de Salamina. Fue una novela que te dio una repercusión pues casi estratosférica y trituró la concepción de novelas de la guerra civil tal como se había concebido hasta el momento, creando una nueva complejidad y un nuevo interés por el tema. Después vino Anatomía de un instante, que personalmente para mí es si tuviera que elegir un libro tuyo, yo me decantaría por Anatomía de un instante. Y con Anatomía del instante el lector dice, bueno, a mí, ¿qué me van a contar de nuevo sobre el 23F? Y la verdad es que, bueno, nos lo tenían que contar todo, porque aquella novela tenía una aproximación al frustrado golpe de Estado absolutamente extraordinaria. La última sorpresa, cuando ya creíamos que lo sabíamos todo, que sabíamos de todos las obsesiones, de todos los temas de Cercas, pues vino con un premio Planeta, que fue bastante sorpresivo, ¿no? Y un premio Planeta que además nos traía a un Cercas, no sé si nuevo, pero un poco distinto. Fue Terra Alta y nos presentó al Mosso d'Esquadra Melchor Marín, que está inspirado en el caso real del héroe de Cambrils, ya que el Mosso d'Esquadra que abatió a 4 terroristas en agosto de 2017. Y esa historia pues, ha tenido 2 secuelas, Independencia y ahora El Castillo de Barbazur, que es la novela que nos ha traído aquí. Como habéis visto, Melchor Marín se traslada a Mallorca en busca de su hija Cosette,
se llama Cosette, todos lo sabéis, porque es un homenaje de Melchor Marín a la novela que más le gusta en el mundo, que es Los Miserables. Y bueno, es un padre que ha perdido una hija, que ha perdido el rastro de su hija, y la hija se fue de vacaciones y en un determinado momento decidió no volver, y él pues tiene todas las aprensiones del mundo, tiene todo el miedo del mundo y se va a Mallorca. Bueno, y ahí pues se descubren toda una trama y toda una historia bueno, bastante oscura. Bueno, pues que si te parece vamos a hablar de la novela, ¿no? Yo quisiera decir una cosa antes. Venga. Estaba esperando que me lo dijeras. Yo te digo, ¿qué pasa que Javier? Ay. No, yo quería dar las gracias a Elena por estar aquí muy sinceramente y muy de todo corazón. Ya sé que esto siempre se hace, pero en este caso es muy especial. Primero porque ella no hace esto de las presentaciones, no lo hace muy a menudo y siempre es un sacrificio y siempre, en fin, siempre es un engorro. Yo lo sé muy bien y por eso no, pero yo quiero darte las gracias. Pero además quisiera contar una cosa que ustedes no saben ni tienen por qué saber, pero es que Elena fue la primera persona que a mí me entrevistó en mi vida por un libro, la primera, lo estábamos recordando ahora. Sí. Es que, y yo me acuerdo como si fuera hoy, por supuesto, pero de esto fue en el año 1987. Sí, estábamos calculando y la verdad es que nos hemos horrorizado. Vamos a dejarlo, o sea, no digamos cuántos años hace, pero 1987. Yo acababa de publicar mi primer libro, que se titulaba El móvil, y que no leyó nadie, excepto mi madre, que está aquí, y algunas de mis hermanas, también tengo 2, pero no sé si tengo 4, entonces algunas seguro que no lo leyó tampoco. O sea, ese libro no lo leyó nadie. O sea, ahora me dijeron el otro día en Iberlibro que costaba una pasta, me lo dijo alguien. O sea, porque además es un libro que ha ido cambiando y tal. Bueno, da igual. El caso es que ella me entrevistó, yo me acuerdo muy bien, y además me acuerdo del titular, que era una frase mía. No era una frase mía, era tuya. Un escritor, Javier Cercas, un escritor recién llegado bajo la advocación de Flaubert. ¿A que no te acordabas? No. Pues ese es tu titular. No. Me acuerdo como si fuera, o sea que, en fin, ella me conoce entonces desde hace muchos años y además nos hemos seguido viendo y me ha seguido entrevistando, etc. No, lo que has dicho de las 3 cosas estas... De las 3 sorpresas, de los 3 momentos yo añadiría, clave. Yo sí, pero tú precisamente sabes que hay otro. Es decir... No, hay muchos más. Yo he elegido 3 por elegir 3. Claro, no, digo que antes de Soldados de Salamina, cuando solo me leía mi madre y alguna de mis hermanas, hay un Javier Cercas que ahora sí se ha traducido mucho y tal y cual, y que es distinto. Yo creo que es un Javier Cercas, o sea, era un escritor que yo aspiraba a ser un escritor posmoderno, a ser posible posmoderno norteamericano. De hecho, me fui a vivir a Estados Unidos. Por cierto, el día que tú me entrevistaste, yo volvía, era en Navidad, porque yo volvía a Estados Unidos. O sea, yo estaba viviendo allí. No sé si te acuerdas de eso. Yo vivía allí y volví de vacaciones y entonces... Pues eso. Entonces yo era un escritor distinto, era un escritor aparentemente poco parecido al que, digamos, me ha hecho conocido, al de Soldado de Salamina, Tomé un instante, estos libros que tú mencionabas. Ese es el primero. Luego está el de estos libros a partir de Soldados de Salamina, que es un escritor distinto, que es un escritor en el que la historia desempeña un papel importante, donde, en fin, digamos, en aquel momento Soldado de Salamina era eso que ahora se llama autoficción y que todo el mundo escribe, ¿verdad? En aquel momento la autoficción no existía ni como palabra, y donde había novelas sin ficción. En aquel momento tampoco se hablaba de novelas sin ficción, ahora hay muchísimas novelas sin ficción, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el tercero es el de, efectivamente, estas novelas. Y es muy claro, es muy fácil. Es decir, yo lo he contado muchas veces por qué estas novelas. Cuando yo gané el Premio Planeta, la primera reacción, piensa mal y acertarás. Esta es la frase, ¿no? Todo el mundo pensó que yo me había presentado con una novela aparentemente policíaca para ganar el Premio Planeta y ya está. Y yo repetí 1000 veces que no era así. Es decir, lo que había ocurrido era algo muy sencillo, o que se puede explicar con cierta sencillez. El libro precedente, el libro anterior a Terra Alta, Patriarca de las Sombras, era El Monarca de las Sombras. El Monarca de las Sombras. El Monarca de las Sombras. Entonces, ese libro para mí era un libro muy importante
la protagonista del libro está aquí presente, que es mi madre, en realidad, o la protagonista secreta de ese libro, porque ese libro era un libro, el libro que yo había querido escribir desde que antes incluso de querer ser escritor. Era el libro sobre el héroe de la familia, un joven de 17 años cuando estalla la guerra, que se convierte en un falangista, en un entusiasta, va a la guerra, participa en la guerra, toma parte en la guerra, combate en las batallas más duras y muere en combate. En combate en la batalla del Ebro, es decir, en la Terra Alta. De ese hombre, de ese chico, mi madre me había estado hablando toda la vida, por eso digo que es la protagonista secreta. Todos tenemos estas historias en relación a la guerra civil. Siempre me había hablado de él, ¿no? Para ella, que tenía 5 años cuando estalló la guerra, 7 cuando murió este chico, que era su tío, pero en realidad casi era su hermano porque convivía con él, pues este hombre era, claro, para ella era eso, un héroe que había ido a la guerra a salvar, a proteger a la familia y tal, y la religión y la patria y todas estas cosas. Entonces, esa historia siempre había pendido sobre mi cabeza y yo, antes incluso de empezar a escribir, quería escribirla. Finalmente lo escribí, es el libro que más me ha costado en muchos sentidos escribir, lo escribí y cuando llegué, Elena, al final de ese libro instantáneamente dije, mira, aquí se acaba algo. Yeah. O sea, este es el final de algo. Es un libro emparentado con esos libros desde Soldados de Salamina. En realidad era un poco la otra cara de Soldados de Salamina. Soldados de Salamina era un poco, se podía leer como una exaltación o una vindicación de la herencia republicana, que es la que yo creo que hay que reivindicar, o sea, la herencia democrática, vamos. Y este otro era una asunción de nuestra propia herencia. Yo vengo de una familia cuyo héroe era un héroe franquista, venimos de 40 años de franquismo, etcétera, etcétera. Entonces yo pensé que ahí se acababa algo, que yo por supuesto podía continuar por esa vía, por supuesto, pero si continuaba por esa vía de la autoficción, de las novelas en ficción, de la historia muy presente y tal, si continuaba por esa vía corría el peor peligro que puede correr un escritor desde mi punto de vista, sobre todo un escritor que le han ido razonablemente bien las cosas, como era mi caso. Yo cuando publiqué El Móvil nunca imaginé que iba a ser un escritor profesional, jamás. Jamás, eso no entró nunca. Aquí está mi familia y puede dar fe de ello. Yo hasta que tuve 40 años publiqué Soldados de la Mina, nunca se me pasó por la cabeza ser un escritor profesional. Yo tenía 100 lectores, 150 lectores, supongo, que si los pones en fila son una barbaridad. Y nunca nadie, aquí están mis hermanas, pueden dar fe de ello, me oyó quejarme de tener pocos lectores. Tenía los que me ganaba la vida en la universidad y ya está, y se acabó. Y nunca me quejé porque además, esto lo he dicho muchas veces, pero es la verdad, yo sentía y sigo sintiendo que mis lectores son los mejores del mundo. Mi madre, cuando no me leía a nadie, pensaba que entre Cervantes y yo había un gran vacío en la literatura universal. Entonces, ¿cómo me iba a quejar yo? ¿Cómo iba a querer yo tener otros lectores? Entonces, acabé ese libro y dije, aquí se acaba algo. Aquí, el peor peligro que puede correr un escritor a cierta altura de su trayectoria, si las cosas le han ido razonablemente bien, sobre todo, es el de repetirse, el de convertirse en un mero imitador de sí mismo. En ese momento un escritor está muerto. Le pueden dar todos los premios que quieran, puede tener todo está muerto, se acabó. ¿Por qué? Porque ya no puede decir nada nuevo. Tú me dirás, es que eso es lo que hacen mucha gente. Sí, pero están muertos. Un escritor que hace eso, ¿era un riesgo inventarme otro escritor? Sí, era un riesgo, pero un escritor que no corre riesgos no es un escritor, es un escribano. Como persona me considero razonablemente cobarde, pero como escritor no puede serlo. Ya. Eso es imposible. ¿Y cómo te inventaste este nuevo escritor? Es decir, ¿tú ya tenías el proyecto de estas 3 novelas? Porque una de las cosas que tú decías cuando salió Terra Alta es que a medida que se fueran apareciendo estas 3 novelas, el proyecto se iba a comprender mejor. Sí, yo sí. Y bueno, me gustaría que habláramos un poco, sí, pero me gustaría que habláramos un poquito de esto, sí. de si esta novela realmente, que yo creo que sí, le da al contenido de las 3 novelas una interpretación que va mucho más allá de la novela policíaca, ¿no? Que es lo que primero, nos quedamos, en parte de la sorpresa es Javier Cercas es un escritor de novela policíaca. Bueno, hay varias preguntas en medio. Sí, intento contestar. Primero, la cosa policíaca. En el fondo, yo, Elena, creo que siempre, en el fondo y en la superficie, siempre he escrito novelas policíacas.
Sí. Es más, todos los escritores que a mí me interesan, eso intenté argumentarlo en un librito que se titula El punto ciego, que eran unas conferencias que di en Oxford y tal, también escriben novelas policíacas de Cervantes para aquí. En la medida, al menos, en que en todas, y en las mías es absolutamente visible, en todas, hay un enigma y alguien que intenta descifrar un enigma. Y eso es, en esencia, es la esencia del género policial. Es verdad, y tú tienes razón, que en este caso, claro, en el Terra Alta, de entrada había un policía y un crimen en la primera página, y por tanto la atmósfera esa era más visible. Quisiera decir una cosa a este propósito, que es la siguiente. Para mi sorpresa, cuando publiqué ese libro, me encontré, es algo que todavía me sorprende, hay gente todavía, en particular críticos literarios, lectores creo que muy pocos, y en particular en España, que todavía creen que la novela policíaca es un género menor. Esto a mí me deja completamente perplejo. Porque quien cree que la novela policíaca es un género menor simplemente no sabe lo que es la literatura. No sabe nada, por un motivo, porque en literatura no hay géneros menores y mayores. Solo hay formas mayores o menores de utilizar los géneros, nada más. O sea, la tragedia, digamos, que era el gran género de la antigüedad, de Aristóteles, siempre. Claro que tiene grandes escritores, Shakespeare, Sófocles, qué sé yo, ¿verdad? Pero tiene una cantidad de pésimas tragedias, vamos, inabarcable. Con el llamado género policial, que es mucho más reciente, nace en el siglo XIX, ocurre exactamente lo mismo. Hay una cantidad de basura impresionante, pero también está Edgar Allan Poe, y Borges, y Sciascia, y Simenon, que en su época nos parecía que no era importante, y era, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, solo hay dos tipos de novelas, las buenas y las malas. Todo lo demás es verborrea, palabrería. Eso por un lado. Por otro lado, entonces, estas novelas son policíacas. Sinceramente, me la sopla. Ya. O sea, me la sopla completamente. Lo que me importa es que sean buenas novelas. En esta tercera ni siquiera Melchor es un policía ya. Es un bibliotecario. O sea, ¿usted quiere leerla como novela policíaca? Pues muy bien, el lector decide. No tengo nada más que decir. Eso por un lado. Y por otro lado, la otra cuestión que tú planteabas es... Yo cuando terminé... bueno, ¿cómo se me ocurre lo de estas novelas? Sí, de alguna manera tenías ya Sí, exacto. una trayectoria planteada. Yo podría contarte, y mi mujer también está aquí, estoy mencionando a toda la familia, no me falta nadie, bueno, mi agente también está aquí, mis agentes, mi editor, sí. En fin. Yo podría contar cómo, digo por mi mujer, porque mi mujer sabe exactamente el día en que nació, lo sabe en que nació Terra Alta, y nacieron estas novelas. Y yo podría contaros una historia muy curiosa, muy interesante, pero ella estaba presente. Y le dije, oye, aquí ha pasado algo y tal, y se lo conté, bueno. Y ocurrió en la Terra Alta, por cierto, que descubrí escribiendo El monarca de las sombras. Entonces, pero para ir a tu pregunta, lo que ocurre es que con estos libros me han pasado cosas que nunca me habían ocurrido. Lo que ocurre es que cuando terminé Terra Alta, el primer libro, instantáneamente sentí que esto no había acabado aquí. Que, por una parte, me había, debo decirlo, enamorado totalmente de Melchor Marín, del protagonista. Y por otra parte, instantáneamente imaginé 3 historias más. Yo supe que esto no era una serie policial como, qué sé yo, Sherlock Holmes o como Carballo. Eso siempre lo dije desde el primer momento, nadie me creyó, porque cuando ganas el planeta te vuelves un sospechoso terrorífico. O sea, todo el mundo cree... Por eso yo recomiendo que el planeta lo gane todo el mundo. Creo que todo el mundo debería tener derecho a ganarlo una vez en la vida, como mínimo. No, una. Incluidos los periodistas culturales. Entonces se acabarían muchos mitos y muchas cosas que se dicen que... entonces, instantáneamente dije, esto no es una novela, esto es una novela autónoma, pero no ha acabado aquí. Van a ser una novela de novelas. Y eso es lo que es hoy. Es decir, yo digo que son 3 novelas distintas o 3 libros distintos y una sola novela verdadera. Es decir, el desafío consistía en escribir novelas autónomas, independientes, es decir, que se puedan leer por sí mismas, Terra Alta, El castillo de Barba Azul. Quien no ha leído las 2 novelas anteriores puede leer esta, pero que al mismo tiempo formen parte de una novela más extensa que tiene 1000 y pico páginas. Yo inicialmente imaginé esas 3, o sea, iba a ser una tetralogía inicialmente. Sí. Lo que pasa es que después las cosas se me han complicado, esto es lo que siempre digo. Las novelas se sabe, es como las guerras, ahora que están tan de moda, por desgracia. Se sabe cómo se empiezan, pero nunca se sabe cómo se acaban. Nunca se sabe. O sea, el Quijote, Cervantes no tenía ni puñetera idea que iba a hacer una segunda parte. No lo sabía, tardó 10 años, de hecho. Francis Ford Coppola, que estamos ahora de aniversario,
del Padrino, no tenía ni idea cuando acabó la primera que iba a hacer más. Estos personajes a mí se me han impuesto. Este mundo está vivo. Melchor Marín estaba demasiado vivo como para que lo abandonase. Y lo que le rodea igual, ¿no? Entonces, y además, en este libro, al final, abres un poquito la puerta. Ese es mi problema, querida Elena. O sea, esto que es una haya teatral... una cuarta y lo que sea. Es una trilogía con un final abierto. Entonces, si se queda aquí, está bien, está perfecto. Los finales abiertos a mí me encantan. Pero tienes toda la razón. Y se está generando una votación popular. Algunos me han amenazado ya con tomar medidas si no escribo la cuarta. No, en principio esto es una trilogía. ¿Y es una trilogía que ha querido explicar qué? Pues mira, esta trilogía yo creo que gira en torno... O sea, para mí escribir una novela, Elena, esto es una cosa que yo no he hecho nunca, es un experimento. Yo no entiendo que hay escritores que se llaman a sí mismos experimentales, o sea, vanguardistas, y que siempre escriben la misma novela. Esto nunca lo entenderé. Yo lo que intento, y en realidad esta es la respuesta a la primera cuestión que has planteado, que es vital, lo que intento es, lo decía creo que el otro día en Mallorca, en la rueda de prensa, descubrir todos los escritores que hay en mí. Eso es lo que yo intento. Porque además creo que es lo que deberíamos hacer los seres humanos, descubrir todas las personas que hay en nosotros, para vivir plenamente. Montaigne, hace muchos siglos, escribió: hay tanta diferencia entre yo y yo mismo como entre yo y los demás. O sea, dentro de nosotros, como diría Pessoa, Fernando Pessoa, no somos multitud, somos muchos. Fernando Pessoa es uno de los grandes genios de la historia de la literatura y él creó una serie de heterónimos, o sea, poetas y prosistas que eran él, pero que no eran él, que eran completamente distintos. Y los dotó de biografía, incluso escribían de manera distinta. Sí, tal, estilos ¿no? distintos. Y eran opuestos a veces, ¿no? Y siempre eran él. Eso es a lo que yo aspiro humildemente a lo largo del tiempo, a descubrir todos los escritores que hay en mí, ¿no? Como todas las personas que hay en mí, para vivirme del todo, para vivir plenamente. Y esto... Lo decía, pues ya se me ha olvidado por qué lo decía. Bueno, yo te hablaba del proyecto, de la significación que pudiera tener. Claro. Perdón. Vale, sí. Ahora ya me acuerdo. Vale, entonces tú decías cuál era el centro de esta novela. Sí. Entonces, es muy claro. Para mí escribir una novela consiste en formular una pregunta compleja de la manera más compleja posible y en no contestarla. ¿Verdad? Los novelistas podemos formular preguntas, pero no podemos contestarlas. Al menos no podemos contestarlas de manera clara, unívoca, taxativa, como los periodistas, que podéis hacerlo, los historiadores o los científicos. Nuestras respuestas son siempre ambiguas, contradictorias, poliédricas, tornasoladas. En el fondo, la respuesta es la propia búsqueda de una respuesta, la propia pregunta, el propio libro. Entonces, cada novela que yo he escrito tiene una pregunta distinta en el corazón, formula una pregunta distinta. En cambio, en estas tres la pregunta es siempre la misma. ¿Por qué? Porque es una sola novela. Porque esto es una sola novela. La pregunta sería esta, se podría formular así, digamos. ¿Es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? ¿Es legítimo tomarse la justicia por su mano? ¿Es legítimo saltarse las reglas de la justicia formal para hacer justicia? Y claro, a esa respuesta, obviamente, todos respondemos que no. Vamos, todos ustedes, que son personas civilizadas, y yo también, que aunque a veces no lo parezca, también intento ser una persona civilizada. No, eso no se puede hacer. Como dice un viejo policía, dice en la novela, dice: quien no respeta las formas de la justicia, no respeta la justicia. Estamos todos de acuerdo. En eso consiste la vida civilizada, pero eso ocurre en la vida. En las novelas las cosas funcionan, o en la ficción, las cosas funcionan de manera completamente distinta. Es decir, yo lo he dicho muchas veces, la literatura es antes que nada un placer. Antes que nada. Sin placer no hay literatura. Como el sexo. Es un placer como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento. Como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarlo en el sentimiento. Es como alguien que dice que no le gusta el sexo. Pues no se sabe lo que se está perdiendo, ¿verdad? Ahora, la forma de conocimiento de la literatura, de la novela en particular, no es ni la del periodismo ni la de la historia y tal. ¿Cuál es la forma de conocimiento? Es muy peculiar. Lo que hace la literatura, desde mi punto de vista, lo que hacen las novelas desde mi punto de vista es justamente lo contrario, poner en cuestión nuestras certezas más arraigadas. Obligarnos, ¿verdad? Sacarnos de nuestras casillas. Obligarnos a colocarnos,
el verbo de moda hoy es empatizar, a empatizar con personas, con actitudes, con ideologías, con hechos que en la vida cotidiana o en la vida real nos repelen o nos resultan muy lejanos o no nos... ¿verdad? Eso. Tú ves, y eso es lo que hace la gran literatura, sacarnos de nuestras casillas, incomodarnos. Eso es lo que hace. Tú ves, vas a ver Ricardo III, ¿no? Ricardo, el de Shakespeare, que es el monstruo más monstruo de la historia de la literatura universal, un verdadero canalla. Bueno, si es una buena representación, de golpe te pones de su lado. Exacto, por momentos te pones de su lado. Totalmente, sí. Tú lees Crimen y Castigo, una de las grandes novelas de la historia de la literatura universal, y por supuesto te pones del lado de Raskolnikov, que ha matado a una pobre anciana. Tú, volvemos al Padrino. Tú ves El Padrino, no voy a hacer ningún spoiler, voy a contar el final, pero creo que todo el mundo lo ha visto. Tú ves el final del Padrino, esa escena increíble. Michael Corleone en las escaleras del Teatro Máximo de Palermo. Le acaban de pegar quieren matarlo unos mafiosos y le pegan un tiro a su hija, que está delante de él. Y su hija cae en sus brazos diciendo papá. Y él la coge y pega el grito más desgarrador, al principio silencioso, ¿te acuerdas? Ni se oye. Sí. El grito más desgarrador de la historia del cine, más aterrador. Y tú estás del lado de Michael Corleone, tú estás compadeciendo, estás llorando con él. Pero Michael Corleone es un monstruo. Sí. Michael Corleone ha matado a un montón de gente. Michael Corleone ha sido capaz de asesinar a su propio hermano. O sea, una verdadera bestia, y tú estás de su lado. Eso es exactamente lo que hace la gran literatura, el gran cine, el gran arte desde mi punto de vista. Yo, no voy a contar el final de esta novela porque mi editor me corta en pedacitos, pero me encantaría, como de ahora lo estoy pensando, que en este sentido se parece a Independencia, que el lector saliera eufórico, celebrando, gritando, me cago, en fin. ¡Bien! Y de repente se dé cuenta de que está celebrando algo que no se puede hacer, algo que no se debe hacer. ¿No? Eso es lo que me gustaría, sacar lo que yo, a cambio del placer, entiendo yo, eso es lo que hace la literatura. La literatura es fuego, como decía Vargas Llosa. Es peligrosa, nos lleva a sitios peligrosos. Eso es lo que, a cambio del placer que la literatura nos proporciona, hace con nosotros, ¿verdad? Nos lleva a estos sitios peligrosos y de esa manera nos enriquece, ¿verdad? Alfonso Reyes, alguien a quien ya nadie lee, decía, la literatura es un pozo de experiencia, un depósito de experiencia. Tú, a través de la literatura, de la ficción, eso, matas a una pobre anciana, eres un mafioso, no sé qué, al que han matado a su hija, y eres, ¿verdad? Y eso es lo que nos enriquece. Y además eres gente poco recomendable a menudo, ¿verdad? Muy poco recomendable. Y la literatura también permite que en un momento como en el que tú escribiste esta trilogía, en el que, bueno, yo creo que todavía estamos ahí y luego además las circunstancias nos lo han confirmado, un momento de casi de fin de mundo, de no podernos imaginar el futuro, aunque tampoco sabíamos entonces que iba a venir una pandemia o que iba a venir una guerra. Tú lanzas la novela hacia el futuro, la lanzas hacia adelante. También era había una intención de querer imaginar lo que podría ser el futuro. Es que esto es la mayoría de las cosas fundamentales que ocurren con una novela ocurren por azar. Ya. O sea, las mejores ocurren por azar, te las encuentras en el camino. Tú tienes una idea y yo no sabía, por ejemplo, que Mallorca, que es el lugar al que transcurre más de la mitad de esta novela, era un lugar tan extremadamente propicio para lo que yo quería contar, hasta que no me fui allí y me documenté. Eso no tenía ni la más remota idea. Ha sido un pequeño milagro. Esto es exactamente lo mismo. A lo que se refiere Elena es a que estas novelas tienen una peculiaridad que yo, la verdad es que no me voy a echar yo flores, que es lo último, para eso está mi madre, pero yo no conozco novelas situadas en el futuro inmediato. Inmediatos. Yo no las conozco. No. Seguro que existirán. Existen, pero es una realidad. No las conozco. Entonces, cuando las novelas transcurren en el futuro, estamos habituados a que aparezcan platillos volantes, enanitos con antenas, o que haya habido una tercera guerra mundial, o que cosas raras, ¿no? De hecho, esta ocurre en el 2035. Y es un futuro... Sí, que podría ser... Muy pocas variantes. Muy reconocible. Total. Pues esto ocurrió por azar. Ocurrió por un motivo muy claro. Porque, efectivamente, tú lo has dicho,
no es que yo me inspirara en el Mossos d'Esquadra, ustedes recuerdan, ¿verdad? Esta historia la conocen todos ustedes. En el año 2017, cuando los atentados aquí en la Rambla, en Cambrils, aquella noche, 5 miembros de la misma célula que aquí mata a 19, ¿cuántas personas? No me acuerdo. Un montón de gente bajando por la Rambla, intentan atentar, ¿verdad? En Cambrils, en el paseo marítimo de Cambrils, abarrotado de gente, era de noche y tal. Y un Mossos d'Esquadra abatió a 4 en 30 segundos. En 15 segundos. Abatió a 4 de estos yihadistas, el otro murió inmediatamente. Bueno, la identidad de este hombre se ocultó por motivos evidentes, para protegerlo, ¿no? Por seguridad. Y entonces no es que yo en aquel momento, yo me acuerdo, una vez estuve aquí con Isabel Cochet y me decía, cuando salió el libro, y me dijo, cuando vi eso, pensé, esto es una película de Clint Eastwood. Y pensé, aquí hay una película. No fue mi caso. En mi caso no fue así. Simplemente yo estaba escribiendo la novela y en un momento determinado dije, Melchor Marín es ese policía. Y como los escritores trabajamos con la basura y con la oscuridad, pues era ideal para mí. Si se hubiese sabido quién era, no hubiese podido inventarlo. Entonces, ¿por qué decía esto? Me despisto de mala manera. Son las entrevistas que llevo. Te hablaba de esto, de imaginar un futuro en un momento, sí, claro, en un momento en el que prácticamente, bueno, no nos imaginábamos en ese futuro. Era muy difícil. Claro. Y además, bueno, tampoco sabíamos lo que nos iba a venir. Pero decía, entonces, el atentado es lo que me obligó a mí a situar la acción del primer Terra Alta, creo que era en el año 2021. Exacto, sí. Eso es lo que me obligó. Entonces, eso me ha ido obligando a situar las novelas en un futuro inmediato. Y me he dado cuenta, para mí es una cosa maravillosa. O sea, aparte de que es original sin yo pretenderlo, porque no me gusta ser original por original, porque eso no tiene ningún sentido. La originalidad es una de las supersticiones de nuestro tiempo, realmente. Me ha permitido descubrir una cosa fantástica. Así como en las novelas anteriores, las novelas, digamos, de Soldado de Salamina al Monarca de las Sombras, lo que las definía es que el pasado tenía una presencia muy potente. Y el pasado era pero no como tal, no como pasado en sí mismo, sino en la medida en que era una dimensión del presente. Es decir, ahí descubrí que el pasado, sobre todo el pasado del que hay memoria y del que hay testigos, no ha pasado todavía. Que es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. De eso van esas novelas. Esas novelas no son novelas históricas en el sentido tradicional. Intentan mostrar que el pasado todavía está aquí, ¿verdad? Todavía está aquí y está operando sobre nosotros. Que el presente es más amplio de lo que nos dicen. El presente no es solamente ahora, también abarca ese pasado. Bueno, pues en estas, de algún modo, lo que he sentido es que el futuro también es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. Es decir, el modo en que imaginamos el futuro dice mucho de cómo vivimos el presente. Y sí, claro, en estas novelas el futuro, el 2035, no es tan distinto de nuestro presente, pero, querida Elena, es que hace 15 años no habían pasado, en lo esencial, sí, claro, no había una pandemia, pero bueno, claro, eso son cosas circunstanciales, pero teníamos móviles, o sea, ni había enanitos con antenas, ni había platillos volantes, ni nada parecido, ¿no? Entonces, esa es la razón de situarlas en el futuro, lo cual te da una libertad inmensa. Y por lo demás, claro, la gente dice, bueno, ¿y si el futuro desmiente lo que has escrito? ¿Y qué más da? Yeah. O sea, también nos inventamos el pasado. ¿Por qué no nos vamos a inventar el futuro? La inmensa mayoría de las novelas están ambientadas en un pasado inventado. ¿Por qué no en un futuro también inventado? Y 1984, la gran novela de Orwell, ¿no? De George Orwell, está inventada en 1984 y es un futuro completamente distinto del actual. Y no pasa absolutamente nada. Sigues leyéndola. ¿Por qué? Pues porque la literatura crea su propia realidad. Esa es la magia de la literatura. Las novelas crean su propia realidad. Y si son buenas, te persuaden de que aquello es verdad, de que allí hay, ¿no? Eso es lo fundamental, creo. Oye, hay una idea que recorre las 3 novelas y es la de la violencia contra las mujeres, las mujeres como víctimas. En el caso de Melchor, él se ha enfrentado a esa cuestión en 3 ocasiones, con su madre, con su mujer, y teme que lo mismo pueda ocurrir con su hija. Es un caso que realmente pues, está recorriendo todos nuestros temores, ¿no? Y bueno, hace la novela dolorosamente actual.
dolorosamente actual, pero yo creo que eterna. No porque sea buena, sino porque ese problema es eterno. O sea, yo me pregunto a veces también, tú tienes toda la razón, además has dicho una cosa que es muy exacta, no es, en esta novela, o sea, esta novela, al ser la tercera novela, da sentido a las dos anteriores también. O sea, temas que en las dos anteriores tal vez pasaban inadvertidos y que sin embargo eran importantes, aquí, ¿verdad?, ya son muy visibles. Y este es un tema fundamental. Tú lo has dicho muy bien. El tema de la violencia contra las mujeres está desde la primera novela. Pero vamos, desde el primer momento. Melchor Marín es hijo de una prostituta asesinada, ya podemos decirlo. Esto no es así. Y esa es su... ¿Y por qué en mi caso este tema se convierte en fundamental? Porque es fundamental en estas novelas. Pues yo creo sinceramente por un motivo muy sencillo. Porque de repente todos, y cuando digo todos, nos hemos dado cuenta de que este es un problema eterno y que hemos convivido siempre con él. Es como, yo lo digo muchas veces, es como si hubiésemos tenido un elefante en nuestra casa y lo hubiésemos evitado o hubiésemos fingido que no existía. Y lo más asombroso, Elena, estos días que vosotros estáis escribiendo, estáis reproduciendo mis palabras por ahí, es las reacciones que estoy observando. O sea, que existe violencia contra las mujeres ocurre desde que el mundo es mundo. Que las mujeres han sido ninguneadas, apartadas, postergadas, marginadas, que las mujeres, que los hombres les hemos tenido el pie en el cuello a las mujeres, esto existe desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo. O sea, la mitad de la humanidad ha tenido así a la otra mitad. Yo cito siempre, y con el máximo respeto, sobra decirlo, a una de las personas más inteligentes que ha habido nunca, y fundamental en nuestra cultura, que es Aristóteles. Aristóteles, fundamental para todos, Dios mío, no se me... Aristóteles escribió, las mujeres son inferiores a los hombres. Pero esto lo escribió porque todo el mundo en su época lo pensaba. Seguramente otros no lo escribieron, Platón no lo escribiría porque no hacía falta ni decirlo. Y esto ha sido así desde que el mundo es mundo. Hasta hace 4 días que de repente hemos dicho, ¿pero esto qué es? Elena, tú y yo tenemos una cierta edad, no vamos a entrar en detalles, pero este tema, que es absolutamente fundamental, no estaba en nuestra educación. Sencillamente no existía este tema. Esto a la gente joven le puede sorprender, porque esto hace muy pocos años que está sobre la mesa. Como hace muy pocos años que está sobre la mesa la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres ni la ha inventado el Me Too, ni el Ministerio de Igualdad, ni el feminismo, ni leches. Esto existe desde siempre. Pero solo que solamente ahora nos damos cuenta. O sea, ¿cuánto hace que se contabilizan los asesinatos contra las mujeres en este país? 20 años. 20 años. Siempre han existido, siempre han existido. Se llamaban crímenes pasionales, que queda hasta romántico, ¿verdad? Pero era eso. Y la violencia es constante, permanente, a todas horas. Yo he citado algunas veces estos días un informe de la policía española que dice que cada hora hay 2 agresiones sexuales en nuestro país. Ayer por la noche, en el no sé dónde, leí que en México mueren cada día 10 mujeres. Matan cada día a 10 mujeres. Los datos son estremecedores, aplastantes, y no pensemos, por favor, no seamos tan ingenuos o tan masoquistas o tan narcisistas de pensar que esto solo ocurre en España o en México. Por favor, en los países más civilizados, que es lo que yo creía también, que solo en España ponías la televisión cada día y había o una mujer asesinada por su marido, por su novio, por no sé qué, o un intento de quemarla o lo que sea. Esto en los países más civilizados ocurre e incluso más, según todas las... Entonces, estamos conviviendo con esto. Y lo que más me aterra, lo digo de verdad ahora, eso me aterra. Bueno, me da ganas de vomitar, francamente. O sea, vivir en un sitio así donde ocurren estas cosas es horrible. Pero me aterra más todavía que haya gente que se empeñe en negar la evidencia. Esto me parece absolutamente asombroso. Y que te insulte por decir una cosa que todos sabemos que es verdad. Llegas a la conclusión de que cuanto más evidente es la verdad, más molesta. Porque esto es una verdad absoluta, no hay nada que discutir, no debería haber nada. Y además no es ni de derecha, ni de izquierda, ni medio pensionista, es simplemente un problema que tenemos todos. Por supuesto no es un problema de las mujeres solamente, es un problema de todos. O sea, yo creo que es un gran error, y tal vez siempre se pueden cometer errores, de mujeres que piensen que esto lo vamos a solucionar nosotras. No, es imposible. Las mujeres solas no podéis solucionar este asunto. Esto es un asunto de todos porque nos atañe a todos. Entonces, ese asunto... Claro, a mí me dan ganas de vomitar cuando veo esas cosas y me pongo, mi mujer lo sabe, de los nervios. Y me entran ganas de hacer cosas con estos tipos que prefiero no decir porque tendrían que venir los Mossos de Escuadra aquí a recogerme y a llevarme a algún lado.
Pero Melchor Marín lo ha vivido, yo también lo he vivido, todos lo hemos vivido. O sea, todas las mujeres, de uno u otro modo, lo sabéis y lo habéis padecido. Con más intensidad, con menos intensidad, todas, sin excepción. Pero en el caso de Melchor Marín, eso ha sido una cosa, eso es algo que lo define Sí, es una como cosa persona. recurrente. A su madre la mataron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él hace cosas que en la vida, cuando ocurren estas cosas, hace cosas, reacciona cuando ocurren estas violencias contra las mujeres, reacciona de maneras que nosotros no aceptamos en la vida cotidiana, pero que celebramos. Yo lo celebro por todo lo alto en la ficción. En la novela también aparece una clínica que acoge a víctimas de la violencia sexual y que creo que, bueno, que eso se basa en un sitio que existe y que tú llegaste a conocer, o sea, que te has documentado muy bien sobre ello. La clínica está inventada. Ya, pero existe un referente concreto. Pero ¿no? Lo que sí hice fue documentarme a fondo sobre cómo tratan. Hoy día es insuficiente todavía, pero hay gente, psicólogos, médicos especializados en este tipo de violencia. Pero esto es muy reciente, repito, esto yo no sé, habría que preguntar cuándo empezó, pero esto hace muy poquito tiempo que se empiezan a tratar estos problemas. Y yo, por supuesto, me he documentado. Escribir una novela no es mentir, no es una mentira. Una novela, una ficción no es una mentira, pero se le parece bastante. Es curioso que el verbo latino mentiri significa al mismo tiempo inventar y mentir. Entonces, para que esa mentira que tú cuentas, esa ficción, sea persuasiva, tú tienes que conocer muy bien la verdad. ¿Verdad? Porque si no la gente no se la cree, porque si no va a haber gente que no se la cree. Entonces yo, por eso y no por otro motivo, procuro documentarme muy bien para poder mentir mejor, para poder construir una ficción verosímil. Y sobre este asunto también. Entonces sí he hablado con gente que trata estos problemas, especializados en estos problemas, y hay que decir que se te ponen los pelos de punta. Se te ponen los pelos de punta. Es decir, muchas mujeres no superan una cosa así. Cada caso es distinto, cada agresión es distinta, obviamente, y cada mujer es distinta, cada persona es distinta. Pero hay mujeres que esto nunca lo han superado. Así de fácil. Y que su vida ha estado determinada por agresiones que pueden no ser tan terribles. Las hay de un tipo, las hay de otro, de infinidad. Cada agresión es diferente. Pero cuya vida ha quedado determinada, marcada para siempre por ese asunto. Y hay perversiones atroces. O sea, lo primero, por ejemplo, que siente una mujer, y esto es lo primero que te cuentan la gente que ha tratado con estos temas, lo primero que siente una mujer que ha sido víctima de una agresión de este tipo, o muy a menudo, es que ella es culpable. Que ella no es la víctima, sino la culpable. Y hay muchos elementos que conspiran para que... Claro, esto es una perversión total. Tenemos un problemón. Y por vez primera, al menos, somos conscientes de él. Como tenemos un problemón con que nos estamos cargando el planeta y no éramos conscientes tampoco de este asunto. Los grandes problemas, dos problemas que son los grandes problemas que tenemos hoy, simplemente hace 4 días que somos conscientes de ellos. Es tremendo. Por lo menos están en el centro del discurso. Por lo menos. Y esto no ha sido, no fue deliberado. Yo no pensé, voy a escribir sobre este asunto. No, mi tema, los escritores no trabajamos así. Simplemente se me coló. Yo podría decir cómo surgió, podría contarte, pero es una historia larga, bastante curiosa y graciosa, pero demasiado larga para contarla aquí. Pero no operamos. Yo no me puse, ahora voy a tratar el tema de la violencia contra las mujeres, en absoluto. Para nada. Ni voy a tratar el tema de la justicia, para nada. Esto salió de las tripas, que es de donde deben salir, en mi opinión, las novelas. El tema de la justicia tiene que ver con ese tropo que para ti es muy importante, que es el tropo del héroe, ¿no? Que yo creo que eso sí que también atraviesa toda tu literatura y que en este caso, en algún momento lo habíamos hablado, pues tiene que ver con el universo del western, que para ti también ha sido muy... Bueno, es una creencia tuya importante. Aquí, hablábamos el otro día de que de alguna manera estás poniendo sobre la mesa la historia de los siete magníficos, que anteriormente habían sido los 7 samuráis y que si nos vamos mucho más atrás pueden ser los 7 contra Tebas, ¿no? Eso es exacto. Sí. O sea, por decirlo de una sola vez, sí, o sea, en los libros que yo he escrito, desde el principio
hay una obsesión por eso, porque es el heroísmo, Sí. que en realidad el heroísmo entendido como una forma de excelencia moral, como la santidad. En realidad yo estoy buscando... Sí, porque el heroísmo a veces también tiene esa cosa un poco... Muchas cosas, claro. Sí, pero puede tener un poco un cierto claroscuro. Totalmente. De hecho, en mis novelas... Un exceso de testosterona que a lo mejor no queremos. Totalmente. No, tiene infinidad, es un tema que tiene infinidad de matices, infinidad de eso. Por eso es un tema que no se acaba nunca. O sea, también hay héroes de la traición, que es un oxímoron, Sí. una contradicción en términos, ¿verdad? Como el sol negro de los surrealistas también. O sea, es infinito. Y por eso, en realidad, claro, pero ¿de dónde sale eso? En el fondo, eso sale, voy a lo que tú has dicho, que me parece exactísimo. Eso sale, mira, hay un ensayo de Alberto Mangel, un gran escritor, un gran crítico, en el que decía, sobre mis libros, del cual yo aprendí mucho, me iluminó hace algunos años ya del ensayo, y decía, lo que hace este señor, lo que hace Javier Cercas, es recuperar la épica. Esto me parece que es exactísimo. Es decir, Borges dijo una cosa que estaba muy bien. O sea, yo me alimenté, ¿de qué me alimenté yo de niño? ¿Qué es lo que a mí me formó? Y cuando eres niño es cuando las cosas que más cuando eres más maleable. Yo me alimenté de novelas de aventuras, que es lo que he intentado escribir toda mi vida, novelas de aventuras, siempre. Eso es lo que había en la biblioteca de mi colegio, que es donde yo me alimenté de lecturas, en mi casa, novelas de aventuras y westerns. Y Borges, es a donde iba, decía, la novela del siglo XX desterró la épica, tiene toda la razón, a partir de Flaubert, básicamente, volvemos a Flaubert, Sí. desterró la épica y ya, ¿no? Y dice Borges, y la épica se refugió en Hollywood, es decir, en el western. Es decir, el western es un nuevo avatar de la épica, lo has dicho muy bien. Mi editor, esto yo no había sido consciente, Juan Cerezo, aquí presente, cuando leyó este libro dijo, ahí va, esto es Los Siete Samuráis. Claro, ¿qué es Los Siete Samuráis? Es un western, el western de Kurosawa, que después tiene infinidad de variantes, Los Siete Magníficos y muchas otras, ¿verdad? Siempre en el cine, y efectivamente el origen es Los Siete contra Tebas. Y tú dijiste el otro día, que a mí no se me había ocurrido, pero tenías toda la razón, en Mallorca, dijiste, bueno, sí, la Ilíada, claro, es unos hombres que se reúnen para llevar a cabo una misión, ¿no? O sea, estamos en la épica, ¿verdad? Es perfecto. Es así. O sea, Kurosawa, ¿dónde va? Va a los griegos, va a la épica griega, a la tragedia épica griega, ¿por qué? Porque el western es nuestra forma de épica. Y eso es algo que ha pertenecido a la novela desde siempre. Cervantes, en el Quijote, dice, la novela es épica en prosa. Lo que pasa es que hemos abandonado la épica. Bueno, pues a mí me gusta mucho la idea de algún modo, recuperarla, y mis novelas sí han intentado ser eso, y por eso en ellas hay una reflexión tornasolada, creo, no unívoca, compleja, sobre qué demonios es un héroe, en qué consiste, que en el fondo es una reflexión moral. No hay dos libros... O sea, Melchor Marín, por ejemplo, es conocido como el héroe de Cambrils, ustedes saben, el verdadero hombre la persona que abatió a esos terroristas, la prensa lo conoció como el héroe de Cambrils. Y le pintaban, se dijo que era un legionario y un Rambo. Nada más lejos de la realidad. Es una persona normal y corriente, un policía de proximidad, que no había cogido un subfusil con el cual abatió a estos tipos desde la academia, seguramente. Tipo de lo más corriente y de lo más normal. Y voy a contar una cosa que ustedes se lo van a guardar. Esto se lo van a guardar. Sí, lo voy a decir, pero es igual. Da igual, estamos aquí, no hay ningún periodista. Elena no es periodista, ahora no es periodista, pero además creo que se ha publicado. Este hombre leyó al menos Terra Alta, creo que Independencia también, y dijo que se sentía identificado con el personaje, lo cual me dejó perplejo. Pero yo creo que se sentía identificado porque ni él ni Melchor Marín ni se sienten héroes ni quieren saber nada de todo eso. Por cierto, la primera condición de un héroe es que nunca se siente un héroe. El que dice yo soy un héroe, como hacía Enric Marco, el protagonista del Impostor, ese seguro que no lo es. Claro. Entonces,
es una reflexión compleja, no es, a ver, aquí No, Rambo y tal, eso son papanatas, o sea, eso no... El heroísmo siempre, la expresión héroe anónimo es un pleonasmo, o sea, una redundancia, lo contrario de un oxímoron que decíamos antes. O sea, todo héroe es anónimo. El héroe de verdad no sale en la tele, no sale en las... Ese está... La virtud es secreta o no es. Cuando la virtud aflora, cuando la virtud sale a la luz pública, deja de ser virtud. Ya, es como los fantasmas, flap, desaparece. Muy bien. Yo creo que estamos ya sobre la hora. No sé si... Yo creo que más de la hora y todo. Más, bueno, es que contigo Estamos el tiempo vuela. abusando. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y si no, estaré encantado de... Si no, podríamos acabar con ¿y ahora qué? Es decir, de alguna manera has terminado esta trilogía, que no sabemos si será tetralogía o qué, pero... No lo sé ni yo. ya. Ahora tengo este problema. No, no lo sé. Y no quiero saberlo. O sea, Dios proveerá. No sé, diría mi madre, que es católica. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y si no escribo más, no pasa nada, ¿eh? O sea, el mundo, hay una cantidad de novelas buenísimas. Y en algún momento a lo mejor dejo de escribir. No, la verdad es que como soy un adicto, pues me costaría mucho trabajo. No me imagino sin escribir. Pero no lo sé. No, sinceramente no sé qué va a pasar. Por primera vez en mi vida, con estas novelas he tenido un proyecto tan largo, tan a largo plazo, lo cual es maravilloso. Esto ha sido un experimento para mí totalmente inédito. O sea, nunca había hecho una cosa así, no creo que me vuelva a ocurrir. Y maravilloso al mismo tiempo porque vas conociendo a la gente a lo largo del tiempo. Peligroso, muy peligroso, primero porque me podía haber pegado un batacazo, eso lo más importante, pero quien no corre riesgos no es un escritor, eso es fundamental, es un escribano. Y segundo, peligroso también porque se te crea un mundo, a mí se me ha creado un mundo, bueno, primero que adoro a este tipo, por muchos motivos. Por muchos motivos. Este tipo es, yo podría decir Melchor Marín soy yo, pero solo en la parte mala. O sea, Melchor Marín, cuando nació dentro de mí, tenía mi furia, mi dolor, mis deseos de venganza. Quien no ha sentido deseos de venganza, quien no ha sentido odio, o miente o no es una persona, es una máquina. Una de dos. Y yo metí ahí todas esas cosas, todo mi dolor, todas estas cosas. Pero luego el tipo tiene unas cosas asombrosas. Asombrosas. Yo lo he ido conociendo, tiene dos cosas. Yo estos días os lo conté a vosotros también. He descubierto dos cosas que tiene él que son quizá las que desde el principio me enamoraron, pero yo no lo sabía porque no lo conocía tan bien como lo conozco ahora. Y sin embargo es muy obvio para mí, ya ahora que he escrito la tercera, que eso está desde la primera novela. Tiene dos cosas que yo no tengo y que son, la primera, las que le definen, son una, coraje. Coraje. Esta es una virtud muy devaluada, muy degradada, ¿verdad? Precisamente por los Rambos y por la retórica fascista. Pero coraje entendido como lo entendía Winston Churchill. Churchill dice en un momento determinado, estas iluminaciones que tiene Churchill, dice, el coraje es el fundamento de todas las demás virtudes, la base de todas las demás virtudes, la virtud que hace posible las demás virtudes. Es decir, tú puedes ser una buena persona, una persona bondadosa, que es una virtud máxima, pero si no tienes coraje, llega una circunstancia difícil, una guerra, que ahora está tan de moda, ¿verdad? Para desgracia de todos, y en vez de ser una persona bondadosa, te conviertes en un canalla. Porque no has tenido el coraje suficiente para ejercer esa bondad en un momento difícil, ¿verdad? Ahí es cuando se ve realmente. Pero sin coraje no es posible. Y este tipo tiene el coraje de manera natural, sin alardear, jamás. Porque el que alardea de coraje, ese no tiene coraje. El coraje es algo misterioso, porque no sabemos quién lo tiene y quién no lo tiene. Los Rambos, esos que salen, esos normalmente son unos cobardes. Yo los llamo valentones. Eso es a la hora de la verdad. Eso, coraje, y de manera natural y silenciosa. Porque la virtud es silenciosa. Y la segunda virtud es más misteriosa todavía si cabe que el coraje es muy misterioso. Para mí, la segunda se llama carisma. Y carisma, claro, cuando digo esta palabra, ustedes ya se les ponen los pelos de punta porque están imaginando el carisma de los políticos, ¿verdad? Porque es una palabra que yo supongo que desde Max Weber, desde ahora un siglo y algo más,
me imagino, pues lo asociamos a los políticos, ¿verdad? Yo detesto a los políticos carismáticos, yo te lo habré dicho alguna vez, no quiero políticos carismáticos, yo quiero gente que me resuelva los problemas y ya está, ¿no? Y los políticos... Pero en realidad el sentido de la palabra carisma no es político, sino que es religioso. Originariamente es religioso. Es decir, el carisma es un don o una gracia que poseen determinadas personas y que les permite reunir en torno a ellos una comunidad, ¿no? Una comunidad de gente normal y corriente que, gracias a ellos, se sobreponen, normal y corriente como yo, se sobreponen a su propia normalidad y son capaces de realizar cosas que nunca habían imaginado que realizarían. Como, por ejemplo, jugarse la vida, jugárselo todo por una causa justa, ¿verdad? Eso es el carisma y eso Melchor Marín lo tiene, es lo que ocurre en esta novela, y lo tiene de una manera natural, sin alarde, sin exhibición, sino de una manera natural. Entonces, yo por eso creo que me enamoré de este tipo y me va a costar desprenderme de él, pero habrá que hacerlo en algún momento, no lo sé. Sí, así es. Pues nada. No sé cuándo, perfecto. pero sí. Dejémoslo ahí en esa indefinición, pero bueno, yo creo que los lectores, como tú estabas muy bien diciendo, te van a exigir que esto continúe. ¿Por este lado o por otro? Pero en todo caso va a continuar. Es la cosa, que esta gente está viva, o sea que yo los veo vivos y eso es lo que me ha llevado a... Están vivos y lo peor es el mundo que se ha creado a su alrededor, que hay mucha gente viva todavía. En fin, tendré que cortar por lo sano. Muy bien. Pues nada, yo creo que ya podemos despedirnos, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Y muchas gracias a ti.